Tarot 12 casas para Tirada Aries. de 12 cartas para Aries. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En la casa 2 valores tienes a la carta de as de espadas. Eso significa experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. En la casa 4 hogar tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En la casa 6 salud tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de as de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En la casa 10 carrera tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En la casa 11 amigos tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de la torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Tauro, tirada de 12 cartas para Tauro. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de caballero de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En la casa 2 valores tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. En la casa 4 hogar tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de as de espadas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En la casa 6 salud tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de as de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En la casa 10 carrera tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En la casa 11 amigos tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Géminis. Tirada de 12 cartas para Géminis. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En la casa 2 valores tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En la casa 4 hogar tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En la casa 5 creatividad tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En la casa 6 salud tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En la casa 10 carrera tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En la casa 11 amigos tienes a la carta de rey de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional,
inteligente, tener la cabeza fría. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para cáncer, tirada de 12 cartas para cáncer. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En la casa 2 valores tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En la casa 4 hogar tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de As de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En la casa 6 salud tienes a la carta de Rey de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En la casa 7 relaciones tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de Reina de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En la casa 10 carrera tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En la casa 11 amigos tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Leo, tirada de 12 cartas para Leo. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de Reina de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En la casa 2 valores tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 6 de espadas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En la casa 4 hogar tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. En la casa 5 creatividad tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En la casa 6 salud tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En la casa 7 relaciones tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de as de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En la casa 10 carrera tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En la casa 11 amigos tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot de 12 casas para Virgo. Tirada de 12 cartas para Virgo. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de as de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En la casa 2 valores tienes a la carta de aprendiz de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo elocuente, curioso, recibir un mensaje. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En la casa 4 hogar tienes a la carta de reina de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En la casa 6 salud tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de 9 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo satisfacción, abundancia, deseos cumplidos. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de la torre.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. En la casa 10 carrera tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En la casa 11 amigos tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Libra. Tirada de 12 cartas para Libra. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En la casa 2 valores tienes a la carta de la luna. Eso significa que experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. En la casa 4 hogar tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En la casa 5 creatividad tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En la casa 6 salud tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En la casa 8 transformación tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En la casa 10 carrera tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En la casa 11 amigos tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Escorpio. Tirada de 12 cartas para Escorpio. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de rey de copas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En la casa 2 valores tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, dejaste, experiencia. En la casa 4 hogar tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de reina de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En la casa 6 salud tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En la casa 8 transformación tienes a la carta de aprendiz de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo elocuente, curioso, recibir un mensaje. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. En la casa 10 carrera tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En la casa 11 amigos tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot de 12 casas para Sagitario. Tirada de 12 cartas para Sagitario. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En la casa 2 valores tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En la casa 3 comunicación tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En la casa 4 hogar tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En la casa 6 salud tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad.
En la casa 8 transformación tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio de rumbo, dejar atrás, final de una etapa. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En la casa 10 carrera tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. En la casa 11 amigos tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de as de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Capricornio. Tirada de 12 cartas para Capricornio. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En la casa 2 valores tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En la casa 4 hogar tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En la casa 6 salud tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, desgaste, experiencia. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de as de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En la casa 10 carrera tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En la casa 11 amigos tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Acuario. Tirada de 12 cartas para Acuario. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación.
Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En la casa 2 valores tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En la casa 4 hogar tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En la casa 5 creatividad tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. En la casa 6 salud tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de rey de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En la casa 8 transformación tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En la casa 10 carrera tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En la casa 11 amigos tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de rey de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot 12 casas para Piscis. Tirada de 12 cartas para Piscis. Casa 1 yo. Casa 2 valores. Casa 3 comunicación. Casa 4 hogar. Casa 5 creatividad. Casa 6 salud. Casa 7 relaciones. Casa 8 transformación. Casa 9 filosofía. Casa 10 carrera. Casa 11 amigos. Casa 12 inconsciente. En la casa 1 yo tienes a la carta del hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En la casa 2 valores tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En la casa 3 comunicación tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En la casa 4 hogar tienes a la carta de caballero de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En la casa 5 creatividad tienes a la carta del 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo.
En la casa 6 salud tienes a la carta del 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En la casa 7 relaciones tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. En la casa 8 transformación tienes a la carta de reina de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En la casa 9 filosofía tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En la casa 10 carrera tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En la casa 11 amigos tienes a la carta de rey de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En la casa 12 inconsciente tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado.